¿Qué es la motivación y cómo podemos hacer para estimularla? Si partimos de la definición o para entender qué es motivación, una definición muy sencilla podría ser dividir la palabra motivación en dos, motiv, acción. De esa manera tendríamos motivos para la acción. Entender esto es la clave para que logremos que las personas accionen por su propia voluntad en la resolución de conflictos, en mediación, cuidando sus intereses, en coaching para que se encaminen a lograr sus metas con el combustible necesario cuando esas metas son de largo aliento, cuando requieren esfuerzo, cuando requieren tiempo, perseverancia y por supuesto en el ejercicio del liderazgo. Es fundamental comprender los motivos por los cuales las personas se impulsan a la acción si es que queremos ser líderes que saquemos lo mejor de nuestros colaboradores. Entonces, ¿qué es lo que hace que nos comportemos como nos comportamos? ¿Cuáles son las fuentes de motivación? Bueno, vamos a descubrir a partir de distintas teorías que vamos a ir desarrollando la respuesta a esto, qué es lo que nos impulsa a la acción. Las teorías en realidad son muchas, pero todas son complementarias. Dentro de las teorías de las necesidades tenemos dos, la teoría de Maslow y la teoría de David McClelland. La teoría de la equidad, la teoría XY, la teoría de las expectativas, la teoría de la fijación de objetivos, la teoría del factor dual y la teoría de Oscar Blake. Hay más, pero nos vamos a ocupar de estas en esta oportunidad. Entonces, vamos a iniciar con la teoría de las necesidades. Bueno, Abraham Maslow fue un psicólogo que en su obra Una teoría sobre la motivación humana en 1943 formula una teoría basada en una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, o sea, desde la parte inferior de la pirámide hasta la cúspide, los seres humanos van desarrollando necesidades y deseos más elevados, pero primero tienen que, o sea, pasan al escalón superior, podemos decir, inmediatamente superior, si antes tienen satisfechas las necesidades del escalón inmediatamente inferior. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades que plantea Maslow? Bueno, él habla de necesidades fisiológicas, o nosotros podríamos decir necesidades básicas, donde están englobadas la respiración, la alimentación, el agua, el descanso, la salud, etc. Después que tenemos esto cubierto, pasamos a tener necesidades de seguridad, seguridad de todo tipo, o sea, protección contra el daño, seguridad laboral, seguridad afectiva, seguridad familiar, seguridad en el empleo. Bien, una vez cubierto esto, pasamos a las necesidades de afiliación. Las necesidades de afiliación tienen que ver con el afecto, con el amor, con la amistad. Una vez que tenemos cubiertas estas, pasamos a necesidades de reconocimiento, que serían necesidades de éxito, de prestigio, de desarrollo de carrera, de respeto. Una vez que tenemos cubierto esto, pasamos a las necesidades de autorrealización, que son necesidades de trascendencia, de aporte a la comunidad, de contribución, también de trascender los prejuicios. Bien, sin embargo, esta teoría hoy por hoy tiene varias críticas. ¿Por qué? Porque a esta teoría se le atribuye la legitimación de la piramidalidad social. Perdón, me trabé. Bien, si las necesidades están jerarquizadas y son infinitas, la sociedad también se va a configurar de una manera jerárquica y solamente se va a acceder a algunos pocos a la cúspide y mientras la mayoría, digamos, o la base, cuanto más amplia mejor, de desposeídos, podemos decir, va a mantenerse en el primer escalón. Bien, entonces, además de todo esto, vemos que Maslow pone en el tercer escalón las necesidades de afecto, cuando en realidad sabemos que la necesidad de afecto es básica en el ser humano, un ser humano que tenga cubiertas sus necesidades, pero que no reciba desde los primeros momentos de su vida cero afecto o crecería con graves problemas psicológicos o quizás en algunos casos moriría. Y también podemos decir que en su pirámide Maslow no estableció ninguna necesidad espiritual.
Esto, bueno, quedará en cada uno, pero podemos decir que hay muchas personas que consideramos que lo espiritual también forma parte de las necesidades humanas. Otra de las teorías sobre las necesidades, o que anclan la motivación de los seres humanos en las necesidades, en cubrir necesidades, es la teoría de David McClelland, que habíamos enunciado. Muy bien, entonces, este fue un psicólogo y sociólogo estadounidense, del cual Daniel Goleman, el creador de inteligencia emocional, fue discípulo. Entonces, el trabajo de investigación que se realizó en la Universidad de Harvard en 1930 sobre clínica psicológica, le proporcionó a este autor el punto de partida para el estudio de la personalidad relacionado con la necesidad y la motivación. Las investigaciones de este autor, David McClelland, sobre la motivación están directamente relacionadas con el ejercicio del liderazgo. Él lo que trató de explicar con esta teoría es que las personas obtienen resultados dependiendo de la motivación que tengan. Y entonces articuló su modelo de motivación humana en base a tres dominantes, a tres necesidades predominantes: el logro, el poder y la afiliación. Entonces él creía que la importancia, de todas maneras, la importancia que cada persona le daba a cada uno de estas necesidades variaba, o sea, varía en cada ser humano, porque también influye la personalidad y la cultura en la cual está inmersa esa persona. Entonces, argumenta que la selección de personal que se base solamente en test de coeficiente intelectual o en evaluaciones de personalidad no sirven, o se van a quedar escasos, cortos, digamos, no van a tener tanto resultado para determinar si estas personas van a ser competentes en los puestos para los cuales son seleccionadas. Entonces, en ese sentido, desarrolló un test, el test se llama prueba de apercepción temática, se conoce como con la sigla TAT, y la prueba se compone de una serie de imágenes que los sujetos deben interpretar y describirle al psicólogo. Este test TAT se ha utilizado ampliamente para apoyar la evaluación de necesidades y los motivos que impulsan a la acción. Entonces dijimos que giramos en base a tres necesidades. La necesidad por el logro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir querer alcanzar metas, querer alcanzar objetivos. Esta necesidad, según este autor, es la que lleva al individuo a luchar, a emprender y a crecer económicamente. Y a la vez es una necesidad que puede ser también influenciada o aprendida por el entorno en el cual es criado esa persona, los factores sociales, también culturales del entorno. Entonces, él lo que estableció es que esta necesidad se puede desarrollar. Este rasgo de la personalidad se caracteriza por el impulso interno de acción y con la dificultad de las tareas que las personas eligen para emprender. Por ejemplo, personas con un bajo nivel de necesidad de logro van a elegir tareas fáciles para minimizar el riesgo de fallar y quedar expuesto. O si no, tareas muy difíciles de una manera que si fallan no sea tan vergonzoso. Las personas con un nivel medio de necesidad de logro tienden a elegir tareas moderadamente difíciles, es decir, que sientan que son desafiantes, pero que a la vez están a su alcance poder lograrlas, ¿no es cierto? Y después tenemos las personas con alta necesidad de logro, que se caracterizan por una tendencia a buscar desafíos y un alto grado de independencia. Entonces, la recompensa más satisfactoria que tienen estas personas es que se los reconozca por sus logros. La fuente de alta motivación por el logro también puede incluir aspectos de motivación intrínseca y motivación extrínseca, es decir, que desde afuera la presión que ejercen los demás, las expectativas que los demás ponen sobre estas personas también son un factor importante. Este test de TAT, de la prueba de apercepción temática,
En este test la necesidad de logro motiva a un individuo a tener éxito en una determinada competencia o a sobresalir en actividades que para él o ella son importantes. Y se descubrió a partir de este test que los empleados motivados por la necesidad de logros suelen ser quienes toman mayores riesgos en la organización. Y también son esos colaboradores, esos empleados que digamos, se autodesafían a aprender cosas nuevas, personas que están muy comprometidas con su trabajo, pero a la vez que requieren para estar motivados un reconocimiento constante. Por lo tanto, que si una persona así no tiene ese reconocimiento, una de dos, o va a dejar el trabajo o quizás tome todavía más riesgos para ver si de alguna manera logra ese reconocimiento. La otra fuente de motivación, según este autor, dijimos que es la afiliación. ¿Qué quiere decir la afiliación? La afiliación quiere decir pertenecer a un grupo, o sea, sentir que uno pertenece a un determinado grupo de personas con el que se relaciona, con el que entabla relaciones interpersonales amistosas, cercanas, con los demás integrantes de la organización, con integrantes de una profesión, con integrantes de un equipo, con un deporte, un grupo de amigos. Bien. Y luego, por poder, dijimos por poder, es el otro factor. Entonces, aquí lo que se busca es tener reconocimiento de nuestra capacidad, también se refiere a la necesidad de influir, de influencia, de tener impacto sobre los demás, pero por poder tiene un aspecto negativo, podríamos decir, o no muy recomendable, que es querer controlar a los demás o a manipular, ¿no? O sea, hacer que los demás se comporten de una manera que naturalmente no se comportarían y entonces influir en ese comportamiento. Resumiendo, entonces, para este autor, según McClelland, todas las personas tienen estas necesidades, pero en mayor o menor grado, y son independientes del género, de la edad o de la cultura. Por eso cada persona, haciendo un análisis de estas tres variables, puede resultar motivarse de manera distinta. Podríamos decir, resumiendo, que las personas motivadas por el logro tienden a ser más eficaces en el trabajo individual, o sea, a nivel individual. O sea, también lo pueden ser en equipo, pero eso va a depender mucho de las competencias de los demás integrantes del equipo y de que estos otros integrantes del equipo también tengan orientación al logro. La motivación por afiliación es ideal para el trabajo en equipo porque genera un ambiente que favorece la co-creación, el intercambio de conocimientos, la mejora del rendimiento global del equipo. Bien. Y una alta necesidad de poder es impulsora de mando. Esa necesidad favorece la competitividad, el liderazgo, los procesos de toma de decisiones y de ejecución. Si lo resumiéramos, digamos, en un cuadro sencillo, podríamos decir que las características de las personas orientadas a la necesidad de logro se responsabilizan, se comprometen, asumen riesgos, son resistentes al estrés, se marcan objetivos ambiciosos y se apoyan para tomar decisiones en la visión de los expertos. Los que están anclados en una necesidad más predominante de afiliación necesitan mantener contacto, conservar amistades, eligen para trabajar personas amigas afines, crean un buen clima, no les gusta estar solos, y las que, tienen más necesidad de poder o de influencia, ayudan a los demás sin que se lo pidan, son activos en generar lobby, o sea, tramas de poder en la empresa, influyen en los demás para lograr los objetivos deseados y también muchas veces expresan sus emociones de manera mucho más abiertamente, podríamos decir. Bien, luego tenemos la teoría de la equidad. Esta teoría fue diseñada por Stacey Adams. La teoría de la equidad de Stacey Adams ayuda a explicar por qué el pago y las condiciones de trabajo por sí solas no determinan la motivación. Y también explica por qué
dar a una persona un ascenso o un aumento de sueldo puede tener un efecto desmotivador en los demás integrantes del grupo. Según este autor, lo que hacemos inconscientemente es un balance entre el esfuerzo y la recompensa. Por ejemplo, si en mi puesto de trabajo invierto muchas horas, dedicación, perseverancia, doy lo mejor, me comprometo y recibo una recompensa en dinero, ¿no es cierto? Intrínseca, dinero, y extrínseca de valoración y reconocimiento baja, bueno, obviamente me voy a desmotivar. Y esta relación de esfuerzo-recompensa no es solamente directa, sino también indirecta. Esto quiere decir que queremos que sea proporcionada con el resto del equipo de trabajo, es decir, que haya un trato igualitario, más allá de las diferencias de sexo, de religión, de pensamiento, de lo que sea, que el trato sea igualitario. Luego tenemos la teoría XY de McGregor, que define nuestra predisposición ante una tarea. Todas las personas tienen hacia las tareas algún tipo de predisposición, pero hay dos tipos de predisposiciones. Una es más activa y la otra es más pasiva. Por ejemplo, podríamos a través de una pregunta tener indicador del tipo de predisposición que tenemos hacia la acción. Si por ejemplo yo pregunto, ¿qué es lo que les da felicidad? Y ustedes respondieran, bueno, estar tirado panza arriba todo el día durmiendo, bueno, esa persona tiene una predisposición pasiva o cómoda. Otra que define felicidad sería afrontar desafíos, escalar una montaña o hacer una tarea nueva o aprender algo nuevo diferente. Bueno, en este caso la persona se motiva con la acción, que sería I. Esta teoría sigue siendo interesante si como líderes tomamos en cuenta que frente a determinadas tareas las personas pueden adoptar una actitud más o menos pasiva antes de asignarle tareas que los motiven para sacar lo mejor, ¿no es cierto?, de cada uno. Entonces, la parte no, digamos, ya que ha caído en desuso, podríamos decir, de esta teoría, que no debería ser aplicada así, es que el autor es como que clasificaba a las personas en vagas y trabajadoras, ¿no es cierto?, en cómodas y activas. Bueno, hoy en día esta no es la forma en que podríamos utilizar esa teoría porque, bueno, evidentemente sería muy peligroso. Después tenemos la teoría de las expectativas de Brom. Para este autor, la motivación es el resultado de aplicar una fórmula y esa fórmula es la siguiente: confianza por deseo por utilidad igual motivación. Por ejemplo, me proponen ir al club a jugar el tenis. Por un lado, no tengo mucha confianza en eso porque hace mucho tiempo que no juego. Y la verdad tampoco tengo muchas ganas, no tengo mucho deseo, no es algo que por lo que me muera a hacer. Y personalmente no le encuentro utilidad porque el club me queda lejos y podría quedarme en el gimnasio de mi casa o ir a jugar al tenis a un lugar más cercano. Bueno, entonces resultado, esa meta no me motiva. Ahora veamos otro ejemplo. Quiero escribir un libro sobre temas de mi expertise, coaching, mediación. Bueno, entonces, con respecto a la confianza, tengo una confianza total en que lo puedo hacer. Con respecto al deseo, me entusiasma muchísimo porque podría ser un aporte desde mi experiencia, desde mis conocimientos a este tema. Y también para mi carrera profesional es muy útil. Por lo tanto, en ese caso, mi motivación es alta. Bueno, esto lo podemos llevar también al trabajo. Si el líder asigna tareas que el colaborador, la colaboradora, no siente que tenga las competencias para poder hacerlas, tampoco tiene ganas de hacerlas y no entiende la visión ni al servicio de qué las va a hacer, bueno, entonces la motivación va a ser muy baja y probablemente encima lo haga mal. Y si vamos al proceso de mediación, es interesante que si el mediador aplica esta técnica para ayudar a las partes a entender por qué unos intereses son más importantes que otros o unos intereses tienen más relevancia que otros, bueno, desde ese lugar va a ser mucho más sencillo poder llegar a acuerdos que permitan intercambiar desde la valoración de la motivación diferentes cosas, ¿no es cierto? Bueno, luego tenemos la teoría de los objetivos de Locke. Esta teoría es muy útil en el proceso de coaching.
Esta teoría establece que la motivación depende de los objetivos que nos proponemos. Por eso, para definir objetivos, de acuerdo con esta teoría, utilizamos 3 parámetros: la dificultad, la especificidad y la participación. Por ejemplo, si en tu trabajo te asignan tareas muy difíciles que no están para nada claras, son ambiguas y además te ordenan que las hagas como un mero ejecutor, no te consultan nada, no te piden tu opinión, no te piden ningún aporte, ninguna idea, simplemente te dicen que lo hagas. Bueno, listo, obviamente la motivación va a ser 0. Por eso, para motivar al equipo, cuando el líder propone objetivos, el grado de dificultad debe ser desafiante, pero no imposible. Las consignas deben ser claras para que los colaboradores se involucren en el cómo lo van a hacer. Es fundamental si queremos tener un equipo motivado. Luego tenemos la teoría del factor dual de Herzberg. La primera parte de esta teoría enfoca la motivación intrínseca, es decir, lo que viene de adentro, que no tiene nada que ver con la recompensa de afuera, sino con lo que nos gusta ser, con lo que queremos ser, hacer y tener. Entonces, lo que motiva a las personas, según este autor, lo podemos dividir en 2 grandes grupos: motivación intrínseca y motivación extrínseca. La motivación intrínseca de dentro de cada uno de nosotros, la sensación de logro, la autovaloración, el autorreconocimiento, la actividad en sí que estoy desarrollando que me guste, el sentido de la responsabilidad, el compromiso, sentir que avanzo, que progreso, que haya un crecimiento intelectual, un crecimiento personal, un crecimiento económico. Y la motivación extrínseca tiene que ver con los beneficios, premios que me dé la organización, con el sueldo que tenga, con el estilo de supervisión o de liderazgo que tengan mis superiores hacia mí, con las condiciones laborales, con la relación que tenga con mis superiores, con la relación que tenga con mis otros compañeros, y con la posibilidad de conciliar mi trabajo con mi vida personal. Es decir, son 2 caras de la misma moneda. Por eso es importante entender que no basta las condiciones extrínsecas para que la gente se motive. Hay que entender que en toda motivación hay una parte que es intrínseca y que el líder tiene que estimular las 2. Bueno, y llegamos a la última teoría de la que vamos a hablar, o la que estamos hablando, pero la que vamos a hablar hoy, que es la teoría de la automotivación de Oscar Blake. Este autor lo que propone es que la gente quiere trabajar, pero lo que no quiere es hacerlo de cualquier manera. Entonces, de manera tal que nadie puede motivar a nadie, pero sí puede, como líder, crear las condiciones para que las personas desarrollen motivación y de la misma manera hay que tener en cuenta que muchas veces el líder, sin darse cuenta, crea las condiciones para que la gente se desmotive. Entonces, el análisis de Blake es muy interesante porque ha desarrollado muchas herramientas para llevar su teoría a la práctica. Entonces, él establece, una de las herramientas que él establece es una herramienta de diagnóstico para poder intervenir eficientemente, que consiste en un planificador de escenarios que resulta de cruzar los momentos de la etapa de la vida laboral de una persona, que son, según él, el encuentro con la realidad, la integración, el crecimiento, las opciones y la maduración, y la síntesis, con los momentos en la historia del lugar de trabajo, que son el lanzamiento, las evoluciones, las revoluciones y las restricciones. Entonces, este cruce da como resultado 20 escenarios de diagnóstico distintos para comprender mejor qué es lo que motiva o desmotiva a cada persona en particular y cómo intervenir para facilitar la automotivación. Si bien hay más teorías, consideramos que estas son las principales para comprender, intervenir, diagnosticar e intervenir en el fenómeno de la motivación humana.